34 o los hijos de Efraín. Un tal Jesús. Lucas 15,11-32. Cuando el padre de la parábola del hijo pródigo lo recobra, prepara una gran fiesta. Para ella, lo viste con una túnica nueva. En Oriente regalar un vestido era señal de gran aprecio y en lenguaje bíblico el vestido nuevo es símbolo de que ya ha llegado el tiempo de la salvación. Le da también a su hijo un anillo y le pone sandalias. El anillo es señal de que se entrega a otro toda la confianza. Las sandalias son señal del hombre libre porque los esclavos iban siempre descalzos. Lo principal es el banquete. En Israel solo se comía carne en días muy especiales, cuando se mataba un cabrito, un ternero o un cordero. Las leyes indicaban que el cordero debía ser asado en leña de vid. Comer juntos a la misma mesa era señal de que el pasado estaba del todo olvidado. Jesús comparó a Dios con el padre del hijo pródigo. También enseñó a sus discípulos a llamar a Dios con el nombre de Padre, y así lo llamó él. En todos los libros del Antiguo Testamento se dice que Dios es Padre y que actúa con sus hijos los seres humanos como un Padre, pero en ninguna ocasión alguien se dirige a él llamándole Padre mío. Sí existe la invocación Padre nuestro, pero en oraciones colectivas, hechas en nombre de todo el pueblo. Los sentimientos del corazón del padre del hijo pródigo son, según la parábola de Jesús, la mejor imagen de los sentimientos del corazón de Dios. Por eso, esta parábola debería más bien llamarse la del buen padre, porque es el padre su protagonista. Significado de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las más famosas y conmovedoras de las enseñanzas de Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas 15, 11-32, y cuenta la historia de un padre que tiene dos hijos, un hijo mayor que es obediente y responsable, y un hijo menor que es rebelde y desobediente. El hijo menor pide su herencia al padre y se va de casa para vivir una vida desenfrenada. Gasta todo su dinero en placeres y termina en la pobreza y la miseria. Al darse cuenta de su error, regresa a casa arrepentido y pide perdón a su padre. El padre, conmovido por el arrepentimiento de su hijo, lo recibe con alegría y le da una gran fiesta para celebrar su regreso. El hijo mayor, al ver esto, se enoja porque considera que su padre no ha sido justo con él, ya que siempre ha sido obediente y nunca se ha ido de casa. Sin embargo, el padre le explica que debe estar contento porque su hermano había muerto y ha vuelto a la vida. Significado de la parábola. La parábola del hijo pródigo tiene un significado profundo y multifacético. Se puede interpretar de diferentes maneras, pero algunos de los temas principales son: la misericordia de Dios. El padre de la parábola representa a Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar y recibir a los que se arrepienten. No importa cuán lejos se haya ido de él, siempre hay esperanza de redención. El amor incondicional. El amor del padre por su hijo menor es incondicional. No lo rechaza por sus errores, sino que lo recibe con los brazos abiertos. Esta es una imagen del amor de Dios por nosotros, que no se basa en nuestros méritos, sino en su propia bondad. El arrepentimiento. El hijo menor se arrepiente de sus acciones y pide perdón a su padre. El arrepentimiento es esencial para la reconciliación con Dios. La alegría por el perdón. La alegría que el padre siente por el regreso de su hijo es una imagen de la alegría que Dios siente cuando un pecador se arrepiente y vuelve a él. La justicia y la misericordia. El hijo mayor representa la justicia, mientras que el hijo menor representa la misericordia. La parábola nos enseña que la justicia y la misericordia deben ir de la mano. La parábola también nos enseña la importancia de la compasión y la bondad. Debemos estar dispuestos a perdonar a los demás, incluso cuando han cometido errores graves. En resumen, la parábola del hijo pródigo es una poderosa enseñanza sobre el amor, la misericordia, el perdón y la alegría de la reconciliación. ¿Cuál es la principal diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor en la parábola? La principal diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor en la parábola del hijo pródigo radica en su actitud hacia el padre y su comprensión del amor. El hijo menor es impulsivo, rebelde y busca su propia satisfacción. Se va de casa sin pensar en las consecuencias, gasta toda su herencia en placeres y termina en la pobreza. Sin embargo, experimenta un profundo arrepentimiento y regresa a casa con la esperanza de ser aceptado. Su amor por el padre es condicionado, ya que depende de la satisfacción de sus necesidades.
El hijo mayor es obediente, responsable y se preocupa por la justicia. Se queda en casa trabajando para el padre y se siente orgulloso de su obediencia. Sin embargo, carece de empatía y comprensión hacia su hermano y considera que el padre ha sido injusto al recibirlo con tanto cariño. Su amor por el padre es condicionado a que éste le conceda un trato igualitario y justo. En resumen, la diferencia fundamental entre los dos hermanos es que el hijo menor experimenta un verdadero cambio de corazón y se arrepiente de sus acciones, mientras que el hijo mayor, a pesar de su obediencia, no logra comprender el amor incondicional del padre y su deseo de misericordia. ¿Cómo crees que la parábola del hijo pródigo se aplica a la vida moderna? La parábola del hijo pródigo sigue siendo relevante en la vida moderna, aunque las circunstancias sean diferentes. Se puede aplicar a diversas situaciones, como relaciones personales, familias disfuncionales. La parábola nos recuerda que el amor familiar es incondicional y que siempre hay una puerta abierta para el perdón y la reconciliación, incluso después de peleas o distanciamientos. Perdón y reconciliación. La historia nos enseña que el perdón es posible y que podemos encontrar la paz y la alegría al dejar ir el rencor y la amargura. Reconciliación con uno mismo. A veces nos alejamos de nuestro verdadero yo por buscar la aprobación de los demás o por perseguir metas superficiales. La parábola nos invita a volver a nuestro centro y a reconciliarnos con nuestra verdadera identidad. Relación con Dios. Arrepentimiento y perdón. La parábola nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar y recibir a los que se arrepienten de sus pecados. Amor incondicional de Dios. La historia nos enseña que el amor de Dios es incondicional y que no nos abandona, sin importar las decisiones que tomemos. La gracia de Dios. La parábola nos muestra la gracia de Dios, que nos ofrece la oportunidad de ser transformados y de comenzar de nuevo. Sociedades y culturas. Diversidad e inclusión. La parábola nos invita a ser más comprensivos y tolerantes con las personas que son diferentes a nosotros, a aceptarlas con amor y a integrarlas en nuestra sociedad. Reconciliación entre culturas. En un mundo fragmentado por conflictos y divisiones, la parábola nos recuerda la necesidad de buscar la paz y la reconciliación entre las diferentes culturas. Asistencia social. La parábola nos inspira a ayudar a los necesitados, a dar una segunda oportunidad a aquellos que se han equivocado y a brindarles apoyo para que puedan reintegrarse a la sociedad. En definitiva, la parábola del hijo pródigo nos ofrece una profunda reflexión sobre el amor, el perdón, la reconciliación y la gracia. Nos invita a ser más compasivos, tolerantes y comprensivos con los demás y con nosotros mismos, y nos recuerda que siempre hay esperanza de cambio y transformación. ¿De qué manera la parábola del hijo pródigo puede inspirar a las personas a ser más compasivas con los demás, incluso cuando han cometido errores? La parábola del hijo pródigo nos inspira a ser más compasivos con los demás, incluso cuando han cometido errores, de varias maneras. Nos recuerda el amor incondicional de Dios. El padre de la parábola representa a Dios, quien ama a sus hijos sin importar sus errores. Su amor es incondicional y siempre está dispuesto a perdonar y recibir a los que se arrepienten. Esta imagen nos invita a imitar el amor de Dios y a ser más comprensivos y misericordiosos con los demás, especialmente cuando se han equivocado. Nos muestra la alegría del perdón. La alegría que el Padre siente por el regreso de su hijo menor nos muestra la alegría que Dios siente cuando un pecador se arrepiente. Esta alegría nos inspira a ser más generosos con el perdón y a celebrar la redención de aquellos que han cometido errores. Nos confronta con nuestra propia tendencia al juicio. El hijo mayor representa nuestra tendencia a juzgar a los demás por sus errores. Su falta de compasión nos recuerda que debemos ser más pacientes y comprensivos con los demás, especialmente cuando están luchando con sus propios errores. Nos enseña la importancia del arrepentimiento. El hijo menor se arrepiente de sus acciones y pide perdón a su padre. Este arrepentimiento es esencial para la reconciliación y nos muestra que todos somos capaces de cambiar y de buscar el perdón. Nos inspira a dar una segunda oportunidad. La parábola nos invita a dar una segunda oportunidad a aquellos que han cometido errores. Nos enseña que todos merecemos la oportunidad de cambiar y de ser recibidos con amor. En resumen, la parábola del hijo pródigo nos inspira a ser más compasivos con los demás, incluso cuando han cometido errores, al recordarnos el amor incondicional de Dios, la alegría del perdón, la necesidad de ser más comprensivos con las personas que se equivocan, la importancia del arrepentimiento y la necesidad de dar una segunda oportunidad.
¿Qué otros ejemplos de la Biblia o la literatura podrían compararse con la parábola del hijo pródigo en términos de su mensaje de perdón y reconciliación? La parábola del hijo pródigo, con su mensaje de perdón y reconciliación, encuentra resonancia en otros relatos bíblicos y literarios. Algunos ejemplos son: en la Biblia, la historia de David y Jonatán. A pesar de la enemistad entre sus padres, David y Jonatán forjan una amistad profunda, demostrando que el amor y la lealtad pueden superar las divisiones y la venganza. La historia de Zaqueo. Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad, experimenta una profunda transformación al recibir a Jesús en su hogar. Jesús le perdona y lo restaura, mostrando que Dios está dispuesto a abrazar a los marginados y ofrecerles una nueva oportunidad. La parábola de la oveja perdida. Esta parábola, similar al hijo pródigo, ilustra la alegría que Dios siente cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. El pastor deja a las 99 ovejas seguras para buscar a la única que se ha perdido, mostrando el valor que Dios otorga a cada persona y su deseo de rescatarla. La historia de la mujer samaritana. Jesús conversa con una mujer samaritana, considerada impura por los judíos, y le ofrece agua viva, símbolo de perdón y vida eterna. Este encuentro desafía las barreras sociales y muestra la disposición de Dios a amar a todos sin importar su origen o pasado. En la literatura. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Dorian, un joven hermoso que busca la inmortalidad, se corrompe por la búsqueda de placeres y se transforma en un ser despiadado. Al final, su belleza externa se deteriora reflejando la decadencia de su alma, pero se arrepiente y busca la redención. Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Raskolnikov, un joven que mata a una usurera, se atormenta por su crimen y busca el perdón y la reconciliación con Dios y con la sociedad. Su viaje hacia la redención es doloroso, pero le permite encontrar un nuevo camino y un sentido de esperanza. El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Edmond Dantes, un hombre injustamente encarcelado, escapa y se venga de sus enemigos. Sin embargo, al final, encuentra la paz y la reconciliación al perdonar a aquellos que le hicieron daño. Estos ejemplos, junto con la parábola del hijo pródigo, nos muestran que el perdón y la reconciliación son posibles, incluso después de grandes errores y conflictos. El amor, la compasión y la disposición a cambiar son elementos esenciales para encontrar la paz y la esperanza. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl